Buenas tardes de nuevo. Yo soy el padre Juan Luis, pero no tengo que decir nada más que presentaros a los dos ponentes que tenemos hoy. Vamos a hablar ahora en esta tarde sobre muchas cosas, en el fondo, porque vamos a hablar de sectas, de nueva era, de yoga, de reiki, de magia, de un montón de cosas, tiene el título. En el fondo es una presentación de lo que nuestra sociedad muchas veces nos propone como falsas espiritualidades y cómo verdaderamente son falsas y nos engañan y nos manipulan y nos hacen daño. Y frente a ello se alza en majestad Jesucristo, que es la verdad. Él es la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con lo trascendente que se ha querido hacer carne, ¿no? en nuestra vida, en nuestra historia. Así que vamos a hablar de todo esto, de sus peligros, de sus dificultades, y para eso contamos con dos grandes expertos en los dos temas, dos amplios temas que tenemos. Ya hemos estado hablando nosotros que en 20 minutos o 25 tenemos que tienen para hablar cada uno. No da tiempo a que se cubran todos los campos, ¿vale? Así que si alguno piensa que va a salir de aquí con un máster en sectas o nueva era, pues que no. Esto es un aperitivo, es un abrir los ojos, una presentación inicial para despertar muchas veces quizá nosotros, ¿no? Para conocer estos riesgos. Bueno, como digo, a mi derecha tenemos a los grandes expertos. A mi derecha está don Vicente Jara Vera, que es laico de la Orden de Predicadores dominico, doctor ingeniero en telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid, donde trabaja también como docente y como científico en temas de ciberseguridad. Él es bachiller en teología en la Universidad de Comillas y docente en otra universidad, la Universidad Domini de la Orden de Predicadores. Y sobre el tema que nos va a hablar, que es explícitamente sobre las sectas, pues es un campo en el que él lleva trabajando más de 30 años, autor de un montón de artículos, conferencias y charlas, miembro fundador de RIES, que yo creo que luego os comentará, pero es una red iberoamericana de estudio de las sectas, un organismo importantísimo, católico, sobre este tema, y durante 12 años fue el director del programa de Radio María en España, Conoce las sectas. Bueno, pues ahí podemos también los podcasts, mucha información. Él nos va a hablar de qué es una secta, sus características, su peligrosidad, algunos nombres y cómo afrontar así con unas pinceladas. Y a mi izquierda está Milagros Martín, es madrileña, soltera, laica, consagrada a la evangelización en medio del mundo. Ella pertenece al Camino Catecumenal, en la primera comunidad de San José de Fuenlabrada, de profesión es arquitecto técnico, y ella también nos va a ir contando su propio testimonio. Ella estuvo inmersa de pleno durante más de 8 años en todo este mundo de la New Age, de la nueva era, del esoterismo. Os va a hablar de muchas cosas que ella pues también vivió en primera persona, sobre el yoga, sobre el reiki, la escuela de energía universal, un curso de milagros, que yo la primera vez que te escuché pensaba que era tuyo. No es suyo, es un curso que ya os explicará cómo no es en absoluto suyo, ¿verdad? Ni de tu corazón, sino que hizo mucho daño y lo sigue haciendo. Y en el 2013 un encuentro con Cristo vivo, que hemos dicho que es la verdad, que es el real, el que nos une, fue lo que le cambió la vida, le enamoró, ¿verdad? Y la liberó de heridas y la lanzó a esta misión que vive como tal, de abrir su corazón y sus carnes, porque muchas veces es esto, para con su testimonio poder formar criterios respecto a esta situación y a todas estas falsas espirituales que se engloban en el nombre de nueva era. Bueno, ella pues, también nos va a hablar de muchos temas. Víctor más o menos cubrirá los temas de qué es una secta, sus características, ya lo he dicho antes. Milagros va a hablar de qué es la nueva era, unos conceptos básicos para entenderse, esoterismo, ocultismo, magia, ocultismo, reiki, gnosis, toda una serie de cosas, las heridas que deja y algunas pinceladas de cómo salir. Bueno, pues ya está, ya he acabado. Gracias, te dejo la palabra, Vicente. Muchas gracias, padre Juan Luis.
Bueno, no sé qué esperáis escuchar. Vamos a ver. Yo pienso que en general, por lo que voy viendo en estas últimas horas y voy observando, pues creo que más o menos sabéis todos de qué va esto, ¿verdad? De las sectas. Al final consiste en que te invitan a un sitio, te alejan de tu ámbito familiar, de amistades, te meten en un autobús, por ejemplo, varias horas, 6, 7 horas, un autobús lleno de fanáticos religiosos, os llevan a un sitio más o menos bonito, por Galicia. Llegáis cansados y os reciben con gran emotividad, saltando, música, baile, buen rollo. La comida suele ser más o menos como ya veis. Se duerme poco. Al segundo día estáis cansados, la mente se va nublando, empezáis a hacer cosas que nunca hubierais pensado que haríais. Participáis en el baile, los que nunca lo hicisteis. Hay efectivamente gente en diferentes puntos estratégicos y se os incita a que les contéis vuestra vida, vuestras intimidades, eso que nunca habéis dicho a nadie. Hay ámbitos, talleres, donde se ponen experiencias vividas en común. La gente lo hace, también tú lo haces. Cuentas cosas que amigos tuyos pues incluso no han escuchado de ti. Incluso el líder es aclamado, tú nunca habías escuchado ni cómo se llamaba, es aclamado y te dice que cuando salgas de aquí tu vida va a cambiar, ha cambiado, ¿no? Vas a pensar cosas que no pensabas. Vamos a ver. No sé si sabéis dónde está la salida. Yo no la perdería de vista. Porque esas características que estoy enumerando ciertamente encajan muy bien en lo que es una secta. En lo que es una secta. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las sectas? Porque es verdad que habéis escuchado en ocasiones, o al menos leído en diferentes blogs, en diferentes sitios, por ejemplo, de temas diversos, pues la iglesia es una secta. Bueno, vamos a ver. En la iglesia hay cosas sectarias, o también la iglesia es una secta, es la secta más grande que existe. Vamos a ver. La iglesia, y digámoslo claramente, la iglesia es una secta, ¿de acuerdo? Es una secta. Si os vais a Hechos de los Apóstoles, allí veréis, capítulo 24, por ejemplo, capítulo 24, donde San Pablo está hablando de ese grupo de cristianos, los cuales son llamados una secta. En la Biblia en latín, ¿verdad? Esa Vulgata usa la palabra secta, ¿de acuerdo? Secta. No obstante, ¿verdad?, que el texto antiguo, el texto que tenemos en griego, esto está escrito en griego, el Nuevo Testamento, usa otra palabra en griego, la palabra jairesis, que a lo mejor no sabéis, pero bueno, sí os suena a lo siguiente, os suena a eso, a jairesis, a herejía. La Iglesia Católica es una herejía. En latín, la Iglesia Católica es una secta. Los cristianos, ¿vale? Estos son los inicios del cristianismo, aún no se han desgajado en más grupos. Ciertamente, San Pablo habla de esa secta, ese desgajamiento del pueblo de Israel. Los cristianos son un desgajamiento del pueblo de Israel que sigue a alguien en concreto, el Nazareno, Jesús el Nazareno, ese es el título de la cruz, ¿verdad?, puesta en el Gólgota, Jesús el Nazareno. Siguen al Nazareno, que es una escisión, es una secta, es una partición del pueblo de Israel. No obstante, no tenía una connotación negativa en ese tiempo, ¿vale?
San Pablo va a decir que, bueno, sí, ellos son el jodos en griego, el jodos. ¿Qué es esto del jodos? Es el camino. Y aquí tocamos otra parte de lo que es el título, ¿verdad? El título, Jesús es el camino. Los cristianos recuerdan que Jesús se autodefine como el camino. Ellos son, bueno, sí, hay muchos caminos, hay muchos autollamados Mesías, ellos siguen a Jesús del Nazareno, que dicen, no, este es el verdadero Mesías, el ungido, el Cristo, Jesús el Cristo. La Iglesia Católica es esa escisión dentro del judaísmo que de verdad da cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento. Es una herejía, es una jairesis, es una secta, es el jodos, es el camino. Curiosamente, Jesús también se autodefine como la vida, la verdad. Lo hablará mejor Milagros, porque hoy en el mundo de la nueva era todos se definen como buscadores. Lo importante es buscar, 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 caminar, caminar, caminar. Sí, como ratas en un laberinto, nunca encuentran nada. Un cristiano ha encontrado el final del laberinto, ¿de acuerdo? Ha encontrado a Cristo, ¿vale? Ciertamente el cristianismo es una secta en el sentido que la he usado, ¿de acuerdo? La palabra es una palabra muy polisémica y ha cambiado de sentido, ¿vale? No tiene un sentido peyorativo negativo, ¿vale? Iremos profundizando en todos los matices que he dicho al comienzo de la intervención. Por lo tanto, ¿qué pasa conforme pasen los siglos? Bueno, pues que hay diferentes corrientes en el propio cristianismo, rupturas diversas, herejías, ¿vale? Nestorianos, cosas muy extrañas, creencias en Dios, hasta que el credo se va definiendo, ¿verdad? Los primeros concilios van definiendo una serie de elementos doctrinales fuertes, ¿verdad? Constitutivos, ¿vale? También tenemos el ámbito de la Iglesia de la Ortodoxia, en Bizancio, el mundo de Lutero, de Calvino, de los anglicanos. Todo eso son sectas. Hace unos años, hace unas décadas, se hablaba en el catecismo católico, ¿verdad?, de las sectas protestantes, sectas protestantes. Hoy en día, dentro del mundo ecuménico, donde buscamos esa unión, los católicos con el resto de iglesias cristianas, buscamos una unidad. Es verdad que son sectas, en el sentido de que son desgajamientos del cristianismo, ¿vale? No obstante, cuando habéis venido, voy a suponer, a esta conferencia, a esta charla, tenéis otra imagen de las sectas. Cosas como las que se han enunciado al principio. La nueva era, el Reiki, el yoga, cienciología, Nueva Acrópolis, mormones, testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Un mundo de unas sectas son más raras. Vale, esas son las sectas que hoy en día usamos la palabra secta. Son esas agrupaciones en las cuales usamos la palabra secta, ¿vale? Voy a poner aquí algunas cosas para que nos quede un poco claro. No puedo contar apenas nada, ¿vale? Hoy en Internet podéis encontrar eso, RIES, Red Iberoamericana de Estudios sobre Sectas, RIES, ¿vale? Y encontrar multitud de información, ¿vale? Sobre las RIES y sobre cosas que hemos ido publicando en audio, cosas para leer y demás, ¿vale? Ahí podéis encontrar mucho material. Vamos a ver algo que nos dé una idea clara más o menos de lo que es una secta en este último sentido que estoy usando, ¿vale? Yo a veces antes daba conferencias y iba con una plantita, ¿no? Esa plantita de ese lateral, una Dionea muchípula, es una planta carnívora, para hablar de lo que era una secta, una planta carnívora, una Dionea. Al final me gustó mucho esto de la plantita, porque al final era un rollo y tenía que cazar alguna mosca y colocarla antes de las charlas para que la gente viera algo, ¿no? La gente siempre quiere ver algo que come. Entonces, bueno, pues es un rollo, no siempre hay moscas. Al final me di cuenta que había otro animal en el mundo, ¿verdad?, de la biología, que es más interesante, y en el mundo cristiano es muy interesante porque es una serpiente. Bien, ¿qué es una secta? Vamos a ver si nos queda claro esa serpiente. Es la cabeza de cobre, la Copper's Head. Es una Anchistrodon contortrix. La Anchistrodon contortrix o la Copper's Head es una serpiente que en el final de su cuerpo tiene una estructura en anillo. Es una serpiente del desierto, ciertos desiertos. Ella lo que hace, se mete bajo la arena, está protegida por el calor del sol, y lo que hace es sacar la parte final de su cuerpo, que tiene una forma anillada, fuera, a superficie, parece una lombriz.
Por supuesto, en ese desierto muchos pajaritos van buscando agua y alimento y piensan que han encontrado una lombriz que comer. Por supuesto, ese pajarito baja pensando que aquello es una lombriz, que se mueve con una lombriz, que parece que está saliendo, e intenta con su pico comerla. El resto os lo imagináis. Eso es una secta. ¿Qué es una secta para que nos quede un poquito claro? Es como esa serpiente, la Gistrodon contortri, la Copperhead, la cabeza de cobre. Yo defino la secta de manera muy sencilla, hay muchas definiciones dentro del mundo de la biología. Una secta es un grupo social, depredador, con mimetismo y con señuelo. Grupo social, agresivo, depredador, con mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo, voy a recordarlo si no lo recordáis, no es el camuflaje. El camuflaje es, pues eso, por ejemplo, la gente de los militares se camuflan, es decir, se hacen invisibles. ¿Vale? Se ponen de verde o de blanco si están en zonas de hielo, de nieve. Eso es el camuflaje. No, esto lo que quiero decir es el mimetismo. El mimetismo es esa propiedad del mundo biológico donde un animal se hace pasar por otro animal, por otro diferente. No se hace invisible, se hace pasar por otro animal diferente. Camuflaje, ¿verdad? Y mimetismo. Lo que hablamos aquí es, se ha mimetizado, ¿verdad? El señuelo. El señuelo es que eso tiene algo atractivo, se hace pasar por algo atractivo, casi siempre por cosas religiosas. La religión es atractiva. Ideales, cambiar el mundo, utopías, cosas que son atrayentes a los jóvenes, a los mayores, una familia, gente que me quiere, un ámbito de valores importantes. No es gente como los demás. Una secta es un ámbito social que se mimetiza y se hace pasar por algo atractivo. Por eso hay tantas sectas religiosas, porque lo religioso sigue siendo muy atrayente, ¿vale? Cuidado en este mundo, ¿vale? Ahí tenéis esos elementos de lo que es, pues, una definición sencilla para no olvidar de lo que es una secta. Aquí tenéis muchos programas de radio, en Radio María, en diferentes ámbitos de audición hay muchas cosas que podéis escuchar, muchos años. Hay cientos y cientos de charlas en diferentes temas, de masones, sociedades secretas, el nuevo orden mundial, mormones, testigos de Jehová, diferentes grupos orientales, orientalistas, el mundo también de afrocaribeño, la macumba, el vudú, todo el tema de santería, todo el tema de grupos que se hacen pasar por cristianos y no lo son, pentecostales, neopentecostales, ¿vale? Muchos programas, ¿vale? Quiero ir acabando mi intervención y dejar paso a Milagros. Y aquí tenemos un cuadro que está en Florencia. Tenemos aquí unos dominicos, yo soy dominico, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos escuchando talleres de evangelización, de diferentes temáticas. Claramente hay que tener muy claro un tema. Hay que evangelizar, ¿vale? No es sencillo. Las sectas buscan el diálogo de manera falsa. Lo que buscan es embaucar. Usan muchas armas, también jurídicas, para intentar llegar a muchos ámbitos, ¿vale? ¿De acuerdo? Están actuando. En la JSMJ siempre, ¿de acuerdo? Los testigos de Jehová, por ejemplo, que es una secta terrorífica, hacen cursos preparatorios durante meses para infiltrarse entre los jóvenes, por ejemplo, juntarse con jóvenes en las JSMJ, ¿vale? No sé si os encontráis con ellos en Lisboa, para hablaros de su rollo testigo de Jehová. Os darán folletos, información y para llevaros a sus salones del reino, ¿vale? Cuidado, están buscándoos. En ámbitos también universitarios, en diferentes papeles que se ponen en farolas. Es importante predicar, es importante dar un testimonio. Hoy he escuchado mucho de testimonio. El testimonio es fundamental, el encuentro con Cristo es fundamental, pero también hace falta razones.
Porque no solamente Cristo nos habla de ese encuentro, ciertamente que sí, y eso es clave, eso es fundamental. Pero como Cristo es Dios, ¿de acuerdo? Como Cristo es Dios, Cristo es también ese encuentro, esa vida, ese camino y esa verdad. Y esa verdad es en sentido total, la verdad del cosmos, la verdad de la realidad, la verdad total de por qué son las cosas, ¿de acuerdo? La verdad de la realidad que da sentido a todo, a mi vida, a la creación entera. Eso significa estudiar, formarse, una formación incluso apologética. Porque cuidado, las sectas se forman de manera continuada para entrar en diálogo con vosotros, entrar en diálogo en diferentes ámbitos y hacen entrenamientos, ¿vale? Es importante también dar razones de vuestra fe, de vuestro encuentro con Cristo. El encuentro siempre es básico y es fundante, pero cuidado, como tenéis ahí en la imagen, vais a ver momentos de gente que no se escucha, gente que se aparta, pero también hay gente que muestra atención, o gente que incluso rompe su libro, rompe sus argumentos porque ve que tú dices algo. Tu verdad es una verdad, porque atención, tú tienes a lo mejor un encuentro con Cristo, pero yo también te digo, una persona del mundo de las sectas, una persona de las religiones orientales, también tiene un encuentro con una energía, o con el Buda, o con lo que sea, o también tuvo una experiencia que le cambió la vida, y que le marcó y que ha encontrado una armonía con el cosmos. No podemos convertirnos en islas de gente que tiene cada uno su experiencia y cada uno vive con su propia experiencia. Ciertamente eso es fundamental, pero la Iglesia somos un gran cuerpo de muchos carismas y tenemos en la Iglesia ámbitos de experiencia, ámbitos educativos, ámbitos más catequéticos, ámbitos más teológicos, ámbitos de diferentes carismas en la Iglesia. La Iglesia es un gran cuerpo formidable de ladrillos que constituye todo el cuerpo eclesial. Todos estamos para ayudarnos unos a otros, porque atención, no podemos convertirnos en islas emocionales, porque cuidado, si tú tienes una emoción muy fuerte de algo que has vivido, en las sectas hay gente que ha vivido cosas espectacularmente emocionantes también. Milagros puede hablar también de ello. ¿Qué ocurre? Que Cristo es la verdad y la verdad es única. Y aunque viváis en un mundo donde os dicen, no, hay muchas verdades, todo es relativo, no os dejéis engañar, no caigáis en esa trampa de lo relativo, del relativismo. La verdad es única y con mucha humildad hay que decir, y yo la he encontrado y te la quiero transmitir. Bueno, creo que mejor me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Paso aquí el micrófono a Milagros y seguimos hablando. Gracias, Vicente. Yo he aprendido mucho de sus programas de Radio María. Siempre cuando iba a la comunidad le decía, los escuchaba y alguna vez, oye, qué interesante. De verdad que os recomiendo buscarlos los que más os interese. Bueno, yo voy a intentar en esta media hora un reto que es contaros mi parte de testimonio, porque creo que siempre llega al corazón también, ¿no? Y no quiero perder la oportunidad de daros algo de formación. Vamos a intentarlo a ver hasta dónde llegamos. Empiezo con un encuentro. Os pongo esa imagen porque es una niña que está siendo arrastrada por una corriente y Jesucristo le lanza su brazo poderoso y la rescata. Hay una fecha que ahí no se ve, pero ahí hay un 4 de enero del 2013 a las 21:40 de la noche, en un momento en el que estaba destruida. Había estado 5 años metida en una secta que se llama Un Curso de Milagros, 8 años metido en el mundo de la nueva era. Lo perdí todo. Arquitecta técnica, dejé la profesión durante más de 6 años. Me fui, formamos una fraternidad viviendo en Arenas de San Pedro con un maestro del Curso de Milagros, una psicóloga, una arquitecta, bueno, y otra persona también tiene titulación. Alquilamos 4 casas, montamos una fraternidad y allí se venía la gente a estudiar con nosotros el Curso de Milagros. El maestro en aquel momento, él estuvo en la iglesia mormona y luego estuvo en México estudiando todo el tema de la gnosis y el Curso de Milagros. Como os digo, como hija pródiga, yo me marché de la iglesia con 13 años y en ese instante, ¿no? O sea, yo me alejó por completo y hay un instante en el que yo tengo una búsqueda personal que os hablaré de ella y estando, como os digo, totalmente como el hijo pródigo, comiendo casi las algarrobas ya de los cerdos. Había perdido más de 85.000 euros de una casa que había vendido, la profesión la había dejado,
estaba enferma en ese momento y estando en casa, porque os puedo contar muchas cosas, pero lo que más me interesa contaros es que Dios actúa, porque mucha gente no duda que Dios existe, pero sí duda que Dios actúa. Y yo solamente estoy aquí arriba y me atrevo a subirme porque soy testigo del poder de Dios y de la actuación de Dios en un momento en el que, como os digo, nadie sabía en mi habitación que hice algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, que era ponerme de rodillas y pedirle a Jesús, ayúdame. No sabía que había hecho mal, yo no sabía que había estado en una secta, no sabía cómo había pasado todo, y en ese instante salí de mi habitación para coger agua, y al pasar por el pasillo de casa llamaron al timbre y sentí en mi corazón, abre ahí algo para ti. Abrí la puerta, mi padre estaba allí al lado y me dieron una octavilla que ponía Catequesis para jóvenes y adultos, camino neocatecumenal. Yo estaba adoctrinada contra la Iglesia Católica y contra la Eucaristía muy especialmente. Cuando cogí aquella octavilla, mi primer pensamiento fue Iglesia Católica, pero no podía negar de que hacía 3 minutos que nadie sabía que yo había estado en mi habitación de rodillas pidiéndole a Jesús, ayúdame, porque yo estuve en una secta que hablaba de Jesucristo, hablaba del Espíritu Santo, o sea, como decía antes Vicente, se hacía pasar por la verdadera religión. Y yo le pedía a Jesús, no sé en qué he fallado, me dedicaba a difundir las enseñanzas del curso de milagros. Y cuando vi aquella octavilla era Iglesia Católica, pero era una respuesta, mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré. Me negué a ir a aquellas catequesis el primer día, el combate era muy fuerte. Y mi hermano, por otro camino, en esa misma semana que empezaban el 8 de enero, me llama a casa y me dice, Milagros, he estado en unas catequesis y continuamente me estoy acordando de ti. Siento que tienes que ir, le dije, es la segunda vez que siento que Dios me pide que tengo que ir. Pero yo iba con los brazos cruzados, absolutamente diciendo, a ver qué me cuentan. Y además, con la soberbia de querer hacer compatible el curso de milagros con la Iglesia Católica. Hay gente hoy en día que intenta hacer compatible el curso de milagros con la Iglesia Católica. Luego os voy a desmontar. Esto así para que entendáis el encuentro por el que, ¿sabes? Me puedo contar muchas cosas ahora, pero lo que más me interesa es contaros esto, el poder de Dios, la actuación de Dios cuando clamamos desde nuestro corazón. O sea, el Señor tiene poder para actuar y este encuentro ha cambiado mi vida. Vamos a hablar de 3 conceptos que me interesa para poder explicaros. ¿Qué es la nueva era? ¿Qué es el esoterismo y qué es el ocultismo? Para poder hablar luego de todas las terapias de las que vamos a hablar o, bueno, pues todos los lugares en el que yo fui pasando. Voy a intentar combinarlo todo, ¿vale? ¿De dónde nos sale el nombre de nueva era? Esto viene de la astrología, no de la astronomía, ¿vale? O sea, astrología, o sea, que está hablando de todo el tema de horóscopos, y una era en el mundo de la astrología son aproximadamente 2146 años. Para el mundo de la astrología consideran que la era del cristianismo, ¿vale? Desde el nacimiento del Señor, o sea, que es la era de Piscis, han pasado 2100 y pico años para ellos, estaríamos yendo hacia la era de Acuario. De ahí viene el nombre de New Age. Habría una era anterior que sería la era de Aries, la era del judaísmo, ¿no? Para que sepamos decir por qué viene el nombre de nueva era, pues lo coge del nombre de la astrología. ¿Qué es realmente la nueva era? ¿Podemos hablar de que es una nueva religión? Pues no exactamente, porque fomenta multitud de religiones, ¿no? De formas religiosas. Va a intentar coger lo que le interesa de cada una de ellas. O sea, yo me hago una religión a mi gusto. Luego consideramos que es una nueva religiosidad. Una nueva religiosidad que os pongo esa espiral en la que el hombre está en el centro. Ya no Dios va a estar en el centro, es decir, Él va a buscar que tú eres Dios, tú eres la divinidad, ¿vale? Y es una nueva forma de entender la dimensión religiosa del hombre. Realmente es una corriente, como os decía, veis esa niña arrastrada por una corriente, es una nueva corriente de pensamiento global con una espiritualidad difusa. Además va a confundir los órdenes de la creación, o sea, podemos hablar casi que ellos confunden a Dios con una energía, como decía el Papa Francisco, un Dios spray, ¿no? Entonces, ellos confunden esa dimensión, porque nosotros el mundo de la materia, que para nosotros es creación, para ellos, porque utilizan mucho la parte del panteísmo, que todo está transido de espíritu, y realmente consideran que tú te puedes unir a un árbol y entras en la energía del árbol y entonces la divinidad, y consideran, como os digo, ¿no? O sea, confunden los órdenes de la realidad y los órdenes de la materia, porque el mundo del espíritu es uno, al que pertenece Dios, y el mundo de la materia es otro, al que pertenece el mundo de la energía, el mundo donde nosotros estamos viendo nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, buscan un evolucionismo realmente del ser humano a estados superiores, contrario al cristianismo, donde nosotros, el Señor que hace, se abaja. Estamos buscando siempre un descendimiento. ¿Para qué? Para ser levantados por Dios y ser redimidos por Dios. Ellos no. Ellos van a buscar realmente tu potencial para ir siempre más allá.
tiene un gusto especial, ¿vale?, por experiencias trascendentes. O sea, esto sí que es como mucho la novedad, ¿no? Iniciaciones, magia, que hay como un gusto, ¿no? Ya está en el primer pecado original, ¿no?, de Adán, es decir, ¿qué hay en el árbol del conocimiento, ¿no? Vamos a ser tentados desde el esoterismo, el ocultismo. Para hablar de estas palabras y que podamos entender qué es el esoterismo, ¿vale?, es como alguna forma de entender, son todos esos conocimientos que nos van a llevar de un conocimiento externo a un conocimiento interno mucho más profundo, que lo tienen reservado un conjunto de iniciados. Y solamente va a ser accesible si tú te inicias en un proceso iniciático, perdonad la redundancia, para descubrir tu chispa divina, como un viaje interior. Necesitas un maestro que te inicie en este viaje. Después de ese esoterismo entramos, ¿vale?, en que yo puedo intentar, una vez que tengo una conciencia esotérica, y cuidado que la podemos tener incluso en la iglesia, o sea, porque hay mucha gente que puede llevar un rosario puesto al cuello pensando que el rosario tiene un poder. El poder del rosario lo tienes tú, que eres el que reza, y es donde está el espíritu para rezar. Pero yo puedo llevar incluso artículos religiosos con conciencia esotérica. Espera, no, esto no me lo quites porque entonces tengo miedo. O sea, cuidado porque esta conciencia esotérica se nos cuela a todos, o querer hacer un determinado rito para conseguir lo que yo quiero. No me adapto yo a la voluntad de Dios, sino que yo quiero que Dios haga lo que yo quiero, mi voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ocultismo en esa conciencia esotérica? Plantea fenómenos y prácticas y doctrinas, ¿vale?, para conseguir manejar esas fuerzas ocultas en el universo. Y de ahí vamos a encontrar todo el mundo de la adivinación, de la astrología, los medium, la nigromancia, viajes astrales, magia, lectura de manos, videntes, quiromancia, telepatías. Bueno, como os estoy contando. Tened claro esto, es decir, la nueva era busca muchísimo y entras en ese mundo del esoterismo, el ocultismo ya como su nivel, o sea, podemos entrar en todos los temas de brujería. Entonces, pero primero la nueva era te lo presenta como algo muy accesible. Yo os pongo aquí una imagen de un gran supermercado, porque es lo que es. Y podemos encontrar que uno puede entrar en la nueva era por diferentes ambientes. Desde el mundo de la astrología, pueden estar ahí las cartas astrales, todo el tema de horóscopos, la física cuántica, los hombres que sois como mucho más científicos, ¿no?, el mundo de la razón, pues entramos desde la física cuántica. Oye, pero es que esto tiene un aspecto científico que vamos a intentar desmontar ahora. Terapias alternativas, las mujeres, ahí entramos a buscar la enfermedad, ¿no?, la comida sana, pues ¿por qué no?, la macrobiótica, y ahí te empiezas también a entrar en la red, ¿no? El mundo de la espiritualidad, como decía Vicente, bueno, tremendo lo que hay, ¿no? O sea, desde, me da igual, los mormones, ¿sabes? O lo que puedan ser testigos de Jehová. El mundo esotérico mágico, vamos a entrar desde el mundo también de los péndulos. Yo me metí mucho en el mundo del Feng Shui y el mundo de las energías, los chakras. Hoy es difícil ir a un fisioterapeuta y que no te esté practicando algún tipo de energía para desbloquear algún tipo de entrada energética en el chakra número 3 porque tienes las emociones y las estás somatizando. O sea, mucho cuidado también porque hoy en día la verdad es que todos los sitios... Os pongo esto, parece como una gran red, es una tela de araña, ¿no?, donde desde fuera te vas metiendo de manera inocente con diferentes campos. Y hay una mezcla, o sea, pensar que si todo fuese mentira nadie entraría, pero lo que hace la nueva era es que mezcla, y yo lo sentí una vez, es decir, si alguien te quisiera engañar, mezclaría la verdad con la mentira, ¿no?, para que no puedas discernir dónde está. Entonces, o tienes una formación muy sólida, o desde esa mezcla de, hombre, pero es que esto es verdad, ¿no?, pero es que el amor es bueno, pero es que comer sano, ¿por qué va a estar mal?, ¿no?, o quererme curar, pues, ¿qué más da que aquel me ponga las manos? Si, bueno, la renovación reumática también lo hace, pero es que lo te está practicando Reiki, ahora hablaremos un poco de esto también, ¿no? Entonces te va a hacer una mezcla para que tú no disciernas dónde está la verdad y la mentira. ¿Dónde encontramos hoy en día la nueva era? O sea, yo tengo un local donde veo nueva era, digo, no tengo que entrar. No, estas imágenes que os pongo aquí, que nos encontramos todos plagados por las calles, naturotecas, lugares de masajes, pilates, yoga, son los grandes centros donde hoy se está difundiendo el mundo de la nueva era. Y podéis encontrar temas variopintos, ¿no? Como os decía, alimentación. Alguien me decía hoy, oye, pero yo compro el yogité. ¿Tiene algún problema comprar el yogité? Bueno, pues antes hablábamos con Vicente de que a lo mejor está bien no apoyar ciertas cosas, ¿no? Porque tú vas allí a comprar el yogité, pero de paso te pueden vender, pues no sé, unas constelaciones familiares o cualquier tipo de terapia Reiki o algo parecido. ¿Dónde más vamos a encontrar mundo de la nueva era? Web y revistas. He buscado las web de revistas en las que yo antes me metía, ¿vale? Pero esta es la web de Espacio Humano. Estas revistas que os pongo aquí, Mente Sana, Verdemente, Espacio Humano, todas son grandes difusoras del mundo de la nueva era. Seguimos, del mundo de la literatura. Y aquí hay libros que yo me he encontrado en la librería San Pablo, como un curso de milagros, que mi tía, que me lo regaló en su momento, o sea, encuentra en la librería de San Pablo. Entonces tú puedes encontrar allí la Biblia y el curso de milagros, todo junto. O los libros de Coelho, ¿no? O sea, en el Camino de Santiago. O usted puede sanar su vida. Aquí tengo libros
Usted puede sanar su vida. Yo encontré algunas catequistas por ahí que la tuve que desmontar y decir, oye, ese libro, pero que en serio, que esto es nueva era 100%. El poder de la hora. Este es el libro con el que yo empecé en el año 2003, que alguien me lo regala en un verano en el que yo tenía un estrés tremendo trabajando en una constructora 15 días solo de vacaciones, y me dan el poder de la hora, momento presente. A mí aquello decía, pues bendito sea Dios, o sea, yo necesito pararme, ¿no? Y me encontré unas agustinas que estuve en San Mateo dando el testimonio. Y me dice, oye, este libro de Eckhart Tolle es nueva era. Y decir, me la ha recomendado un monje. Digo, fenomenal, pues es 100% nueva era y te va a mandar al curso de milagros sin ningún problema. Como veis, ahí hay un libro que se llama El Yoga de Jesús, para Mahansa Yogananda. No tienen ningún problema de mezclar al Señor y hablar del yoga de Jesús. Bueno, todo esto, Marianne Williamson, Volver al Amor. Esta es una maestra del curso de milagros. Voy a hablar luego un poco del curso de milagros porque muchos de los grandes gurúes hoy en día que están difundiendo nueva era, todos han sido maestros de un curso de milagros. Enrique Corberá en Madrid, haciéndose millonario, y hay muchísima gente tratando temas de cáncer con él, con la biodescodificación. Este es un gran brujo tremendo, además, o sea, con poderes, o sea, cuidado que el maligno es capaz de modificar la materia. Y entonces Enrique Corberá se ríe de aquellos que se mueren de cáncer, dice que tú no sabes lo que estás haciendo, entonces él te invita a ir a sus terapias. Todos han pasado por ser maestros del curso de milagros, y ahí tenéis el secreto también, ¿no? O sea, cómo yo con la mentalidad mágica estoy creando mi realidad. El lenguaje de la nueva era, ¿qué está buscando realmente? Pues sobre todo mucho emotivismo, o sea, como decía antes Vicente, pues esto podría parecer un encuentro de nueva era, aquí todos happy, o sea, ayer, o sea, ¿quién quiere la cruz, no? O sea, pues vivamos, comamos y bebamos y bailemos. Esto tiene mucho de nueva era, o sea, tú vas a un retiro, ¿no?, de biodanza, pues es eso, o sea, mira, que yo me creo mi realidad a mi gusto, a mi antojo, la emoción, yo soy el planeta que me uno, ¿no? O sea, la madre Gaia. Entonces hay una exaltación de la naturaleza en contraposición con la razón. Sobre todo porque os suene, todo aquello que suena a muy descodificación, bueno, hablaremos luego de mindfulness, toda la composición de palabras por ahí, o sea, es como, o sea, trato de disfrazar algo y siempre que os dé así como un poco de a ver qué hay aquí detrás. El aparente cientifismo, como os decía, la nueva era siempre parece que tiene en algunos lugares, como estudio a través de la física cuántica, que es como unos pensamientos como muy sólidos. Vamos a ver los tres grandes maestros, ¿no?, de la física cuántica. Bueno, dimos una vez una charla con una doctora en física cuántica cuya hija está por aquí también sentada, Soles, o sea, que dimos la charla con ella. Te he visto por allí. O sea, y esta es una parte de la charla que dimos con ella que me encantó, cómo ella desmontaba, ¿no?, la física cuántica desde el mundo de la nueva era. Tiene un aparente cientifismo y ella nos mostraba cómo realmente, o sea, el mundo de la ciencia tiene que cumplir el método científico. Yo hago una observación, me hago preguntas, hipótesis, experimentación, tengo unos resultados y los tengo que exponer en revistas revisadas por pares, ¿no? Entonces, esto que es el método científico, estos tres grandes gurúes del mundo de la nueva era, como son Capra, ¿vale?, Deepak Chopra y Boswani, o sea, que tienen como, o sea, pues uno de ellos te dice que puedes curar todas tus enfermedades mediante la aplicación del suficiente poder mental, ¿no? Es el Deepak Chopra, ¿no?, con Sincrodestino, que tiene también por ahí un libro que es muy difundido, o Capra, ¿no?, la conciencia humana forma un universo interconectado, completo y irreducible, o Boswani también, con sus teorías, ¿no? La física cuántica es, de hecho, la teoría del todo, ¿no? Bueno, esta gente que tú te lees los libros y parecen como muy aplastantes, y si no eres teólogo, a mí me engañaron completamente, pues jamás, nunca, o sea, nos decía Sonsoles que ha publicado ninguno de sus teorías en revistas científicas internacionales revisadas por pares. ¿Vale? Esto para que entendamos un poco cuál es esta amalgama del mundo de la nueva era. ¿Qué sucede para que yo en mi vida, y os pongo esta imagen de vacío, entre en el mundo de la nueva era? ¿Cuál era mi situación? Pues como os decía, una arquitecta técnica trabajando en una gran constructora en Madrid, ganando un sueldazo, 28 años en mi vida, vivía con mi novio de espaldas a la fe, tenía un sueldo, una casa, lo tenía todo aquello por lo que yo había luchado. Me dedicaba a hacer deportes de riesgo, barranquismos, allí donde podía buscar adrenalina, allí lo encontraba. Pero hay un momento en el que la muerte sucede en mi familia. En el año 2004 fallece mi abuela. Y en medio de esta situación, donde yo era una gran buscadora, había buscado desde muy joven en mi vida, me encuentro con un vacío. Es decir, la muerte me hace que yo me plantee la vida. O sea, la vida es que yo me levanto todos los días, me voy a una constructora, trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche, tengo un gran sueldo, 15 días de vacaciones en verano, para que cuando llegue a los 85 años me muera, que se acabe ya. Así lo entendí y no sabía qué faltaba. Entré en un vacío muy profundo, tocando la primera depresión en mi vida,
y no sabía dónde buscar. Para mí la iglesia no era ni siquiera una referencia, no sabía que podía hablar con un sacerdote, ni ir a contarle lo que me pasaba. O sea, la rechazaba, ¿no? Porque además me habían intentado meter la iglesia siempre por obligación. Tienes que ir a misa, si no vas a misa no te doy la paga. O sea, todo era como decir, pues mira, va a ser que no. O sea, yo así no. Y mi tía, en un camino también de búsqueda, se hizo profesora de yoga. Entonces hay un momento donde ella me invita a ir a un retiro de yoga, pues para parar, ¿no? O sea, también a nivel mental, y me voy a hacer un curso con el arte de vivir, The Art of Living, con ese maestro que os estoy poniendo allí, uno de tantos gurúes que pueda haber, ¿vale? En ese momento fue el atentado del 2004 en Madrid, se suspende aquel retiro, pero no importa. O sea, la semana siguiente venían unos seminarios de insight, de coaching ontológico en Madrid, están considerados una secta también, pero a mí me hablan de que aquellos seminarios son tremendos, y allí me voy a hacer el seminario. Es la primera vez que yo tomo en contacto con lo que es el inconsciente, con lo que es la infancia, con lo que es el niño interior, el mundo del ego. Me fascinan unos seminarios donde hay una exaltación, podían parecer nuestra fiesta de noche aquí, o sea, de las emociones tremendas. Todo se paga en la nueva era, nada era gratis, ¿vale? Entonces, me empiezo a adentrar por primera vez en esta espiral. El primer libro, como os digo, El poder de la hora, este retiro de yoga, un seminario de coaching. ¿Qué es el yoga realmente? Antes hablábamos de que Berlinde, o sea, hay un antiguo maestro de yoga que se ríe y dice que aquí en Occidente hacemos yoga solamente como ejercicio. Porque él sabe perfectamente que el yoga es una técnica de autorrealización y tiene 8 pasos. Lo que pasa es que aquí en Occidente nos quedamos solamente con 2 de ellos, con las asanas, que son el ejercicio adecuado, y el pranayama, que es la respiración consciente. Pero realmente ellos preparan su cuerpo y respiran para terminarse de unir con lo que es la supraconciencia o el samadhi, ¿no? Realmente tengo esta imagen que es muy divertida, porque ellos están buscando continuamente posturas de animales, porque son sus dioses también, ¿no? O sea, entonces estos niños como muy divertidos, donde yo estoy haciendo pues la postura, o sea, del gato, ¿no? O sea, la postura de la cobra o el saludo al sol, que esos son realmente las posturas de yoga. Ellos están invocando a sus deidades. Y lo que nunca saben, que esto es muy gracioso esta imagen, es que sus deidades son estas. O sea, estos son los dioses hinduistas, una religión politeísta, ¿vale? Y si tú ves a la diosa Kali, es más propia de un demonio con las cabezas cortadas, todas colgadas en su cintura, o el dios Shiva, ¿no? El dios Ganesha también, o sea, todos son idolátricos y están buscando por no entrar luego en... Ellos terminan hablando de sexualidad sagrada, o sea, es decir, para ellos hay una búsqueda también de la exaltación de la energía kundalini y hay mucha gente que termina metiéndose en el mundo del tantra, ¿no? En el mundo de la sexualidad sagrada, o sea, perdiéndose ahí, dando la energía a sus dioses también. Os digo así como una pincelada, si queréis podéis buscar mucho más. Después de todos estos retiros, ¿qué me pasa? Hago el retiro de Insight, segundo nivel de Insight en mi vida. Y se empieza a abrir una puerta del inconsciente, que mi inconsciente muy sabiamente había cerrado. Y después del segundo nivel de Insight, empiezan a moverse cosas en mi vida, haciendo procesos con papá y mamá que te meten allí durante 5 días súper intensos. La batería se está agotando. Intentamos llegar. Eso es que hay que cortar. Vamos rápido. Me tengo que buscar una psicóloga. El mundo de la psicoterapia. Cuidado con el mundo de la psicoterapia. Tuve que colocar cosas. O sea, en aquel momento yo no sabía ni cómo ordenar todo lo que había puesto en mi vida. Y esta psicóloga, o sea, tengo una amiga psicóloga que me dice, oye, pero no los tires por tierra a todos los psicólogos. No, a todos no. Pero hay muchísimos donde tú vas a la psicología y hoy en día te recomiendan hacer mindfulness. Estupendo, mindfulness. O sea, a mí en aquel momento, que todavía no estaba tan de moda el mindfulness, me mandan a hacer meditación budista. Y además me hace masaje metamórfico en los pies. Y además me dice que porque, ya que soy arquitecta, porque no trabajo con el mundo de la arquitectura de la energía, desde la radiestesia, los péndulos y el feng shui. Pues si ya os imagináis, o sea, la espiral seguíamos adentrándonos. Hoy en día, como os digo, ese budismo disfrazado, y esto está en todos los colegios, y hay mindfulness para los niños. El mindfulness es budismo encubierto. A nadie le diría, vete a hacer budismo, ¿no? Pero yo hago mindfulness y queda muy high. Pues no queda muy high. O sea, es decir, realmente el budismo es una religión como tal, me va a llevar a una religión huérfana donde no hay un contacto con otro, me encuentro conmigo mismo, ¿vale? Panteísta y dualista realmente, donde el principio del bien y el mal, o sea, es lo mismo. Además voy a buscar el no sufrimiento desde el no deseo. Me va a dejar enfrente de un yo muy espiritualizado. ¿Qué más encuentro en el mundo de la psicología? Constelaciones familiares, ¿vale? No me meto mucho, pero también desmontar esto que están utilizando porque realmente hay una invocación a los espíritus en el mundo de las constelaciones familiares para resolver conflictos familiares. Voy a darme prisa. El mundo del eneagrama, las teresianas en la iglesia, hoy en día hay una confusión profunda entre psicológico y espiritual.
¿vale? En el mundo del eneagrama, donde tú defines tu eneatipo es como un gran horóscopo, en Estados Unidos lo utilizan para manejar los equipos de trabajo y que los eneatipos sean compatibles. Pero esto en la Iglesia también está ahora mismo, ¿no? O sea, utilizar el eneagrama, que de origen viene de los sufíes, o sea, pues para ver cómo yo soy compatible con unos o con otros. ¿Qué más encuentro? O sea, después de este pastiche que me encuentro psicológico en mi vida, pues aparece la enfermedad. Y entonces ya metemos aquí todo el tema de, me empiezan a hablar, pues ya estoy metida en el mundo de la nueva era, entonces me empiezan a hablar de enfermedad, oye, tú te puedes sanar a través de la medicina alternativa. Y empiezo a meter el mundo de las terapias energéticas, la macrobiótica. Me formo 1 año y medio formándome en macrobiótica, ¿vale? Que es el manejo de las energías de los alimentos para curar el yin y el yang. Y dejo de un lado, porque me detectan unos quistes también en la parte ovárica, y trato de curarme con la dieta preventiva del cáncer, de Michao Sui, la macrobiótica, el mundo de la acupuntura, la medicina china no está documentada a nivel científico. Y también el hinduismo tiene su propia medicina natural, que es el mundo de la ayurveda. Trato de dejar la medicina alopática, con el riesgo que supone, y me paso al mundo de las medicinas alternativas. Y en estas, para que os vayan sonando muchas de ellas, ¿vale? Encontramos, como os decía, la acupuntura basada en la medicina china, en los meridianos, activar las energías a través de la acupuntura. ¿Y cuál es el problema? Que además tú vas a un acupuntor y la mayor parte de ellos hacen un montón de terapias energéticas y te puede estar aplicando Reiki junto con acupuntura y otro montón de terapias además. El mundo del Reiki, que vamos a ver lo que hay, terapias florales como las flores de Bach. La homeopatía, tan extendida, no hay farmacia hoy en día en la que no te encuentres homeopatía. Bueno, pues para ver el origen de la homeopatía, ¿quién crea la homeopatía? Pues este señor que estés aquí, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que es un médico alemán masón y ocultista, ¿vale? Él es el fundador de la homeopatía. Y la homeopatía, yo tengo una doctora también en química que decía, mira, o es efecto placebo o realmente hay magia detrás. Y hay magia detrás, ¿vale? Porque si tú compruebas que hay en la homeopatía, a nivel químico no hay nada. Son diluciones hechas a la infinitésima parte de un compuesto que te dicen que está basado en la memoria del agua. Es decir, el agua tiene memoria del producto que tú le has metido y al meterte tú la homeopatía en el cuerpo, tu cuerpo genera la respuesta para curar la enfermedad, un poco el concepto de la vacuna. Pero en este caso lo que hay detrás son hechizos de magia realmente. Y hay algún testimonio por ahí que me mandaron una de las monjas del Hogar de la Madre, donde decía que hay una doctora que cuando empieza a dar a sus hijos la homeopatía, el niño sentía con muchísima inquietud, se encontraba mal. O sea, es decir, no podemos estar poniendo un pie al Señor, ¿sabes? Y otro pie al diablo, porque está ahí. El mundo de las flores de Bach, lo mismo. Todas esas terapias se están testando con péndulos. O sea, es decir, el péndulo yo estoy invocando al mundo preternatural para que me diga qué tipo de terapia necesito. Y hay una confusión. O sea, yo tengo un momento de crisis espiritual y ellos te dan el remedio rescate. O sea, a través de las flores de Bach lo que intentan hacer es curar enfermedades que tienen un carácter más espiritual. La acupuntura, que ya hemos hablado un poco de ella y la pasamos. El mundo del esoterismo y el mundo del ocultismo. A mí me interesa esto y esto lo he hecho sobre todo por vosotros cuando veníamos aquí. El mundo de las magias, horóscopos, cartas astrales. Estuve en una conferencia que dieron en la Universidad de Fuenlabrada. Vino un sacerdote también, que él era de Cáceres, hablando solamente de ocultismo. Y a mí me encantó escucharle también todo el tema de lo que había detrás de la Ouija, que vamos a hablar un poco entonces. ¿Qué es lo que hay aquí en el mundo del ocultismo? El mundo de la magia, horóscopos, cartas astrales, como os he expuesto ahí, ¿no? O sea, empezamos a abrir puertas mucho más intensas, ya no entramos al mundo esotérico, sino que empezamos a adentrarnos en el mundo ocultista. Y había una cita bíblica que a mí me gustaba muchísimo cuando el otro día preparaba esto, que decía, en Hechos 19, dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas, bastantes de los que habían practicado la magia, reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Estos son parte de los hechos de San Pablo, ¿no? O sea, pues esto ya se practicaba anteriormente. El mundo de la Ouija, las cartas del tarot, Charlie, yo soy catequista de niños y practican el Charlie con 8 años en el cole. O sea, empiezan a invocar al espíritu de Charlie con 2 lápices invocando sí, no, ¿vale? O el espíritu de la Verónica. Todo esto es mundo de la brujería. O sea, esas puertas, una vez que las abres, tienen consecuencias mucho más serias, ¿vale? Entonces, en Hechos 16 me encontraba también, dice, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Esto es lo que hay detrás. O sea, gente que se enriquece. El enemigo tiene poder para conocer lo que ha habido en nuestra vida, ¿vale? O sea, es decir, puede adivinar perfectamente qué te ha pasado entre la gente cuando va, por ejemplo, a la tabla de la Ouija.
Los chavales se juntan, 18 años, una tabla de la Ouija. Vamos a invocar al espíritu de mi abuelita, contaba así el sacerdote, ¿no? Entonces se reúnen allí y su abuelita, que la llamaba de una determinada manera, ¿no? Entonces invocamos, tal, no sé qué. Princesita. Ay, sí, es mi abuela. A mí me llamaba princesita. ¿Sabe? Entonces ya te hace venir al día siguiente. O sea, el demonio se va a hacer pasar por ángel de luz, no tiene ningún problema y te va a enganchar. Y tú te vas a quedar adicto a conocer todo esto también. Estas imágenes también vamos a desmontar también el mundo de la música, otra entrada para los jóvenes. Por supuesto, muchos de los adolescentes a través del rock satánico, o sea, canciones que no sabemos ni cuál es su letra, o su letrina, más dicho, ¿sabes? Y se empiezan a adentrar en este mundo. Ahí os pongo a Rihanna también, hay una canción que se llama Umbrella, esa es una parte del vídeo de Rihanna, donde ella está haciendo la imagen del macho cabrío, o sea, ella está bajo el paraguas, o sea, bajo la posesión de Satanás, literalmente. Y la segunda imagen, que el otro día la busqué, es Pink en su canción Just Like a Pill, ¿no? Está haciendo un embrujo literalmente. En el vídeo sale 4 veces, ella se presenta en una fiesta con él, ¿no? Y están haciendo una posesión, o sea, él es un brujo de alto nivel. Zacharikin, el que está al lado, que denuncia. Zacharikin, ahora os hablaré de él en el Reiki, fue un brujo de alto nivel también, y él en un encuentro con la Virgen de Guadalupe en México sale y ahora se dedica a denunciar cómo él hacía hechizos, sobre todo en el mundo de la música, o los grandes famosos, o sea, venden su alma al diablo muchas veces con tal de conseguir la fama. Es que estarías dispuesto a hacer, con tal de ser famoso, lo que sea. Y luego muchos de ellos terminan realmente con drogas, con accidentes, mal, suicidándose, porque saben cómo han llegado a ese mundo de poder. Entonces, lo dices, la gran tentación, todo esto te daré si te postras y me adoras. Más cosas que vamos a hablar. El mundo de los amuletos, me faltan muchos aquí, pero porque los conozcáis, los tengáis vistos. Me falta alguno, como era la mano de Fátima. El otro día entraba a la capilla de adoración perpetua de Fuenlabrada y una señora aquí llevaba su milagrosa y su mano de Fátima. Le digo, ¿usted sabe lo que lleva ahí? ¿A qué? Dice, pero si es la Virgen de Fátima, de la mano de Fátima. No, señora, esto es un ojo turco, que es un amuleto del mundo musulmán, o sea, nada que ver con nosotros. El ojo de Horus, ojos por todos los sitios, también el mundo de los egipcios. Los cuarzos, ese cuarzo que os pongo ahí, que se utilizan como péndulos muchas veces, con los 8 puntos que tienen ahí, que son los chakras. El mundo de los atrapasueños, que viene también de los indios de Canadá, yo creo, es una tela de araña, ¿no? O sea, es decir, tú te proteges de los sueños para que los niños en los sueños no tengan malos sueños, en fin. El mundo del yin y el yang, esto es 100% taoísta. Y he visto algunas camisetas por aquí, los indoneses se sienten aludido, ¿vale? Pero hay camisetas por ahí con el tema del yin y el yang, el bien y el mal. O sea, si lo podemos quitar, son entradas. El árbol de la vida viene de la cábala también, el mundo de la cábala, que sustituye a la cruz realmente. Intentan la sustitución de la cruz, no hay raíz en ese árbol. Esto muy rápido, el Camino de Santiago, venimos a hacerlo ahora también. Hay una parte del Camino de Santiago y Pablo Coelho, que le hacen homenajes por ahí, pues él hace realmente este viaje, y el peregrino de Compostela, el viaje de un mago. Aquí también hay otro Camino de Santiago que no es el del Señor. Me encantaría contaros mucho más, pero yo después de venir a hacer el Camino de Santiago en el año 2006, que lo hago sola, y es un encuentro muy fuerte para mí con el Señor. Cuando me sentí alejada de la iglesia, pecadora, destruida, emocionalmente muy, muy rota, alguien me dice, vete a hacer el Camino de Santiago, y me fui sola a hacer el Camino de Santiago. Y una primera llamada del Señor, se me metió en Ponferrada una chinita en el pie, y de repente había una capita que ponía, el maestro está aquí, te llama. Y sentí por primera vez que yo no estaba haciendo con mi vida lo que Dios quería que yo hiciera. Podéis escuchar el testimonio, está en internet. Pero fue la primera vez que el Señor llamó a mi puerta, desde el 2006 hasta luego el 2013, que realmente vuelvo a casa. O sea, me estuve esperando mucho tiempo. Después de hacer ese Camino de Santiago, os ponía aquí a las dominicas de Lerma, porque me invitaron a través del Reiki. Después de hacer el Camino de Santiago me invitan a Reiki, me invitan a hacer un temazcal a Navarra, y nunca llegué. Hubo algo que me frenó en el kilómetro 200 de la carretera de la Nacional 1 y acabé en Lerma. Yo no sabía que ni allí había 5 conventos. Me paré delante del convento de las dominicas y me metí allí a dormir simplemente en el coche porque no podía seguir conduciendo. Psicológicamente ya empezaba a estar bastante mal porque el Reiki me desestabilizó muchísimo, el primer nivel de Reiki que hice. Ellas, cuando yo me paré y me bajé allí, una de ellas me llamó, me dijo, sentía en mi corazón, llámala. Entré al locutorio, me quedé 5 días en Lermas hablando con ellas. Fueron las primeras que me avisan del problema de la nueva era. En aquel momento tiré 7 libros. Luego, 7 años después, como el demonio dice, barres la casa, pues luego va a venir con mucha más fuerza, y tuve que tirar casi 80 libros 7 años después. Ellas me avisaron, fueron las primeras que me hablan de Jesucristo, el portador del agua de la vida. No hice caso. Mi gran problema es que nunca he sido obediente. Me mandaron a una asamblea de la renovación carismática y no fui.
Me terminé luego yendo a Marruecos, no me da tiempo para contároslo todo, ¿no? Pero me adentré también, busqué el Corán, o sea, estuve haciendo una búsqueda grande. Detrás del Reiki, ¿qué hay? El Reiki es una iniciación ocultista. Te dan el poder, la gente que practica Reiki para sanar a otros, tú pones la mano de alguien y te dicen, oye, siento un calor tremendo y aparentemente se le va a curar la enfermedad, se le va a pasar de un sitio a otro. Es un enlace con un demonio que es el que te da el poder realmente. Tú vas a invocar una imagen, unas frases, ¿vale? Pero estás atado y los diferentes niveles de Reiki son diferentes niveles de maestría donde el demonio está actuando a través de ti, ¿vale? Esto es así. Y Zachary King lo cuenta. No me entretengo mucho más, ¿vale? Pero para los que no lo saben, el Reiki es magia. Cuando llegas a ser maestro de Reiki se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo y te dan un guía espiritual personal que es tu demonio y ahora está atado a ti. Cada vez que tú practicas Reiki estás invocando hechizos de magia sobre esa persona. Yo me rindo, hay un momento en el que me doy cuenta de que no está funcionando todo lo que estoy haciendo y me rindo frente a la medicina alternativa. Me tienen que operar al final, me voy a Marruecos porque me lleva una constructora a trabajar allí, estoy un año, sigo buscando, bebiendo charcas fangosas literalmente, y cuando vuelvo a España pues ya termina de aparecer lo que me termina ya de destruir completamente, me hacen una suplencia en un centro de Reiki y aparece un curso de milagros. Un curso de milagros es un curso canalizado por una psiquiatra estadounidense donde ella, después de hacer una iniciación con Alice Case, recibe durante 7 años un dictado interior. 7 años está recibiendo por dictado interior este libro, dice ser la Biblia de veras, tiene más de 50 citas bíblicas respondiendo a algunas de las citas bíblicas, se hace pasar por el mismo Señor, por Jesucristo, ¿vale? Y hay lecciones, tienes un año de curso en el que tú practicas una kenosis para descender en tu ego y unirte al Espíritu Santo, eso es lo que dice. Y hay lecciones como, pues Dios va conmigo donde quiera que yo voy, fenomenal, más allá de este mundo hay uno que yo deseo, fenomenal, confío en mis hermanos que son uno conmigo, perfecto, hay una paz que Cristo nos concede, fenomenal. Lo que también dice el curso de milagros es que el pecado no existe ni tiene consecuencias. Yo no soy un cuerpo, soy libre y soy tal como Dios me creó. Todo lo que veo es una forma de venganza. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y la enfermedad es una decisión que tú mismo tomas. Hoy en día la gente del curso de milagros no se toma pastillas porque considera que todo está en el poder mental. Lo último que practico es con una maestra de aquí de Barcelona, Marta Pobo, a través de los maestros ascendidos, ella canaliza otro sistema que es la sanación a través de geometría y luz. Brujería, 100%. ¿Vale? Practicas la adivinanza a través de imponer esa geometría en el cuerpo. Simplemente, ¿qué son las terapias alternativas? Aquí hay un embudo. ¿Quién está en este bote? El esoterismo y el ocultismo. No sabíamos cómo dibujarle, pero lo hemos puesto así, una gran araña que es Satanás. Al final, las terapias alternativas son el embudo para meter a la gente en un bote donde llevándolas al esoterismo y el ocultismo, donde está detrás Satanás. ¿Qué secuelas deja todo esto? No es algo baladí, no es algo lo que tú pasas, sales y ya está. Realmente deja, lo primero, una mentalidad mágica, supersticiosa, incluso dentro de la iglesia. Me ha costado tiempo y gracias a que he tenido sacerdotes muy buenos conmigo ayudándome a reestructurarme. Pasé 6 meses casi convaleciente psicológicamente, no podía hacer nada que requiriera de mí, algo que conducir, por ejemplo, programas que había utilizado en el mundo de la construcción, o sea, estaba completamente ida. La autosuficiencia, pretensión del dominio de lo divino, ¿vale? O sea, yo soy Dios y yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Desequilibrios mentales, psicológicos, delirios, alucinaciones, trastornos obsesivo-compulsivos, insomnio, fatiga crónica, ansiedad y depresión aguda. Hay algo con lo que hay que combatir permanentemente. El Señor tiene poder para liberarte de todo. Obsesiones sexuales, ¿vale? Gente incluso que llega a crímenes. Consecuencias espirituales, las infestaciones. O sea, tienes que combatir luego con el mal. La gente que practica la ouija, luego en su casa empiezan a aparecer problemas, luces que se apagan, se enciende, empiezan a suceder cosas muy extrañas en las casas. Esto se produce. Vejaciones, enfermedades inexplicables, o sea, el demonio, cuando tú te has acercado a él, luego no es tan fácil, has abierto una puerta, vas a tener que buscar realmente soluciones. En mi angustia, como os dije en aquella habitación aquel día, un 4 de enero, clamé al Señor y me respondió dándome libertad. Y hoy, si estoy aquí, es por vosotros, principalmente hace tiempo que dejaba de dar mi testimonio porque es muy agotador hablar del enemigo también, pero soy testigo de las hazañas del Señor, decía hoy, pues yo tengo que darle gloria. ¿Cómo salir? Mente cristiana, intentar no entrar, no juguemos con el demonio, no se juega con el mal. La amistad con Cristo. Hice una confesión general de vida, sobre todo, un día sentí, y ahora que el Señor, agárrate a mi palabra y Eucaristía diaria,
no es por beatitud por lo que yo voy a misa diaria, que también, o sea, al final el Señor me ha enamorado de Él, pero lo necesitaba, ese combate. Yo no podía empezar el día sin rezar un rosario, lo que más me liberaba mentalmente, porque hay un combate que se produce a nivel mental. Testimonio, acompañamiento espiritual en los casos más graves, buscar algún exorcista, evidentemente, si la persona, pero en sí mismo la confesión es un exorcismo si no ha habido cosas más graves. Invocar a María, la tengo que dar las gracias. Ella fue la madre que un día con un rosario alguien tiró de mí y me sacaron. Algunas recomendaciones, pues ahí está alguno de los libros, ¿no? O sea, Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana también sobre la New Age. Alguno de los sacerdotes, Gonzalo Len, también ha escrito este libro, Esoterismo, sectas y nueva era. Está Inforries, Blogspot, Conoce las sectas, el programa de Vicente Jara. Y por mi parte, toda la alabanza, la gloria y el honor al que se lo merece, porque es poderoso, y esta pobre samaritana que tantos ídolos ha tenido, pues un día tuvo a bien tener misericordia, encontrarse conmigo y rescatarme y ser suya. Por eso decidí consagrarle mi vida, porque el corazón se le da realmente al que lo sana y no al que lo destruye. Gracias, Jesús. Bueno, yo, perdonad, a Vicente le he conocido ahora, pero a Milagros la conozco hace muchos años y entonces yo la escuchaba muchas veces y normalmente esta charla la da en hora y media, 2 horas. Entonces digo, a ver cómo lo haces. De todas maneras, habéis visto que Vicente nos ha puesto en RIES, tenéis una especie de índice con programas de ese programa de Radio María, perdón la redundancia, de Conoce las sectas. Ahí podéis mirar más información, más audios, ahora que está tan de moda los podcasts y escuchar cosas cuando conduces o cuando planchas o cuando estudias, pues podéis escuchar esos podcasts y seguir formándoos. Y el testimonio de Milagros, ya lo digo yo, pues si ponéis en internet Milagros Martín Testimonio, encontráis varios, a cuál más largo y a cuál más intenso y como, bueno, pues cómo es su testimonio de vida. Pon la número 60, porfa. Mientras tanto, tenemos 3 minutos para preguntas, porque ya nos hemos pasado. Yo quiero agradecerles a los dos el esfuerzo que han hecho. Bueno, la de la araña solo directamente. O sea, yo sé que a mucha gente le da muchísimo asco, así que pensad en esto, ¿no? Todo lo que hay detrás de sectas, terapias alternativas, ocultismo, esoterismo, reiki, yoga, todo esto, quien impulsa estas cosas de distintas maneras es el enemigo. Si os da asco Satanás, os dan asco las arañas, pues más rechazo tenemos que tener a Satanás. Entonces, repito, tenemos 3 minutos para alguna pregunta. Buenas, lo primero daros las gracias porque entiendo que es agotador recordar todo esto, así que nada, gracias. Y bueno, mi pregunta va dirigida un poco a los dos, pero sobre todo a Milagros, lo siento, porque o sea, yo estoy viendo en ambientes muy cercanos a mí que todo el tema de la meditación y el mindfulness está como súper arraigado. Y me sorprende, ¿no? Porque tú hablas de que a ti esas cosas te desestabilizaban y te causaban un dolor y te llevaban a estar enferma, ¿no? Y a mí, yo todo lo que estoy viendo en toda esta gente que lo hace es que ellos transmiten justo lo contrario, ¿no? O sea, ellos hablan de que nunca se han sentido mejor, de que tienen una paz interior increíble, de que no, o sea, como que son capaces de aislarse de lo que les duele precisamente a través del mindfulness, ¿no? Al final es ni siento ni padezco, pero a la vez siento una paz enorme. Entonces, ¿es posible encontrar una paz real en estos sitios o llega un punto en el que esa paz ya es imposible en estas corrientes, ¿no? No sé si me he explicado muy bien.
Sí, bueno, es verdad eso que te dicen ellos, aparentemente, porque tiene un efecto anestesia. O sea, porque sobre todo el budismo lo que hace es esto. O sea, huir de todo aquello que te produce dolor. O sea, uno de los problemas es yo huía de la cruz. Pero ¿sabes dónde era implacable? Yo me fui lejos de mi casa, o sea, a 65 kilómetros. Cuando yo volvía a mi casa, me encontraba con mi madre, me daba cuenta de que todo ese ego espiritual se caía. Unos conflictos, y además me salían los demonios. O sea, entonces yo me iba allí y me evadía. Pero cuando yo volvía a mi origen y a mi realidad, me daba cuenta que algo no estaba bien. Y gracias a eso salí. A darme cuenta de que yo me estaba evadiendo y estaba huyendo de una realidad que no soportaba. Y me era más fácil huir que enfrentarla. Porque había mucha historia que sanar. Y la ha sanado solamente el Señor. Porque cuando yo empecé a abrir heridas en la nueva era, tú no cristificas las heridas. Y las heridas, además, en el mundo de la nueva era, el sufrimiento genera culpa, porque lo has creado tú con tu inconsciente. Esto no nos da tiempo a explicarlo, pero el curso de milagros te hace culpable. O sea, que yo cuando tenía 6 años, este escenario que pasa en mi vida, yo lo provoco para sentirme así, te genera un sentimiento de culpa que te puede hacer volverte esquizofrénico literalmente. Entonces, ni el psicoanálisis que lo removió y lo saca, y yo no sabía ni qué hacer con ello, solo Cristo cura. Solo sus heridas nos han sanado. Yo solo puedo estar hoy aquí arriba hablando de esto porque el Señor me ha curado y me sigue curando el corazón. Y es el único que el perdón y su poder ha conseguido que yo resuelva y yo no caiga en depresiones como caía tantas veces. Entonces ellos aparentemente tienen un efecto anestésico donde yo me voy de todo aquello que me duele, ¿vale? Me estoy evadiendo y además, o sea, el mundo del yoga es que te vuela literalmente, o el mundo de la música New Age, tú te estás volando constantemente, estás ahí en tu mundo ideal. Ahora, luego baja la realidad, ¿sabes? Tu madre que te dice, déjame de rollos y de sectas, yo te conozco y sé quién eres. Que allí hacíamos aguas todos los egos espirituales. Esta era mi experiencia. No sé si quieres añadir algo más, Vicente. Una última pregunta. Sí. Allí a la derecha, a mi derecha hay... Yo quería preguntarte a ti, Milagros, una pregunta más concreta sobre esto. Yo tengo bastante gente cercana a estos ámbitos en mi entorno. Yo lo que quería saber es, bajo tu experiencia, ¿cómo podría yo inculcarles de alguna manera el que se acercasen a una iglesia o algo así? El cómo evangelizarlos. Mira, si tuviese esa respuesta, sacaría a mi mejor amiga, arquitecta técnica conmigo, desde niñas, metida en el mundo también, casada con un gurú en República Dominicana, con una hija metida en, ya te digo, un gurú de una secta. Mi prima, metida también en todos estos temas. O sea, es un misterio. O sea, nosotros no salvamos a nadie, el que salva es el Señor. ¿Qué te diría? Rezar por ellos. Oración intensa. Yo a veces he pedido oración en un Carmelo. O sea, las esposas del Señor que se sacrifican, pide oración, que alguien haga sacrificio. Yo sé que han estado años rezando por mí. Las dominicas desde el año 2006 hasta el 2013 que han rezado por mí. Sé que ha habido mucha gente y hay que esperar a veces el momento de gracia, el momento de sufrimiento. Porque todo esto lo que te hace es colocarte un impermeable. Si puedes acceder a ellos, te diría nunca lo enfrentes. De frente no vayas porque te va a generar rechazo. Entonces es mucho mejor, yo a veces cómo sacar a alguien de una secta, vete al origen con ella. Yo cada vez que me encuentro con esta amiga, hablo de ella, de nuestro origen, de lo que nos unía al principio, porque si vas de frente lo que te separa, te alejas. Entonces solamente el amor, mantente ahí, mantente ahí. Habrá un momento, porque los caminos del enemigo se caen, antes o después se caen. Entonces, estate ahí pendiente para que en algún momento puedan salir. Si no se han metido, puedes darles a lo mejor un testimonio, pero sobre todo la oración, la intercesión. Y a veces también la humildad de decir, yo no convierto, si no yo lo hubiese intentado con gente a la que de verdad el corazón me duele y lloro. Y a veces ofrezco todo esto, o el sufrimiento, ofrécelo por ellos. Y si tienes algún testimonio, a veces también les puede llegar. Pero no tengo la fórmula mágica, es el Señor el que convierte. Vicente, sí. Un poco con lo que va diciendo Milagros, perfecto, por supuesto lo que ya ha dicho. Una cosilla también, vamos a ver, tenemos en nuestro ámbito conocidos que están en este mundillo, hay que valorar los aspectos positivos, ¿vale? Y eso es importante. Hay gente que está buscando
Es un poco lo de Milagros. Es gente que está, digamos, lo que hay no le está satisfaciendo, ¿de acuerdo? Y esos elementos son positivos. De ahí lo que ella muy bien ha dicho, no enfrentarse. Importante sí es crear dudas. Oye, parece ser que hay gente que ha intentado estos caminos y tiene otros testimonios, como el de ella en concreto. Ahora hay mucho material en Internet, en diferentes ámbitos de redes sociales, donde se les puede buscar previamente, oye, escúchate, que parece una persona que ha intentado esto que tú estás practicando y las cosas no han sido de esta forma. Importante es generar dudas. Ante la verdad a todos es muy complicado echársela a la cara a nadie. Y aunque lo hagamos con buena intención, la verdad, al final, aunque la intentes contar bien, uno se siente como señalado. Por tanto, es importante ese aspecto incluso socrático, de generar unas ciertas dudas. Tú ya sabes un poco, que es una pregunta un poco capciosa en ese sentido, porque sabes la respuesta, porque has visto un vídeo, has visto alguna serie de elementos, pero que la persona sea ella la que encuentra esa verdad. Porque cuando la verdad otro te la señala, incluso te enjuicia, todos creamos una barrera. Oye, mírate esto, parece no sé qué, hay otras personas que dicen lo contrario, eso es muy enriquecedor. Buscar esos testimonios, ¿de acuerdo? Depende de lo que decía Milagros. Bueno, pues muchísimas gracias. Podemos darles un aplauso a los dos, ¿verdad?